Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque una noche más podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y sabemos que Dios nos va a hablar esta noche, así que vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, que la palabra dice, ¿verdad?, que es quien nos dirige a toda verdad. Él nos va a dirigir durante este estudio y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy tenemos, Señor, un corazón agradecido por tus bondades, por tus maravillas, por todo lo que tú haces, Señor. Pero también estamos agradecidos porque tu palabra dice claramente que si estamos faltos de sabiduría, que te la pidamos, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, con un corazón humilde, Señor, esa sabiduría que viene de ti, Señor, esa sabiduría que nos va a revelar, Señor, esas cosas que tú anhelas para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar, escudriñar tu palabra, pero sobre todo, Padre, de aprender de la sana doctrina, Señor, que viene de la fuente de vida que eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos dejamos dirigir por tu Espíritu Santo. Yo declaro que mis hermanos, que mis hermanas, que mi vida, Señor, está en tus manos, que tú nos permites discernir, Señor, esa palabra, Señor, que viene de ti, y nos ayudas a desechar aquello malo, Señor, que no te agrada, Señor. Gracias, porque sabemos que este estudio, Señor, va a traer a nuestras vidas revelación, va a traer a nosotros entendimiento y sobre todo va a traer hambre y sed de tu palabra, Padre, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos, cada uno que va a escuchar esta palabra, y declaro que somos tierra fértil para esa palabra, que no solamente somos oidores, sino que también vamos a ser oidores de ella, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das, Señor, de escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el estudio bíblico, que es el pecado de la incredulidad. Y antes que nada, pues vamos a buscar el significado de la palabra incredulidad. Y en el diccionario dice que es una imposibilidad o una reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. La incredulidad en la Biblia nosotros la vamos a encontrar, ¿verdad?, con varios versículos, ¿verdad? También se puede buscar, ¿verdad?, como la falta de fe. Y la palabra, ¿verdad?, nos dice claramente, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos invita a que seamos creyentes, ¿verdad?, no incrédulos. La raíz de la incredulidad dice, ¿verdad?, que trae amargura, rebelión y frialdad. Y Hebreos 3 está dirigido a los creyentes, ¿verdad?, a que nosotros podamos buscar la verdad en el Señor. La incredulidad es una consecuencia del pecado. Es algo, ¿verdad?, que viene a endurecer el corazón del ser humano por no creer a lo que la palabra del Señor dice. Y la incredulidad surgió, ¿verdad?, con el mal, cuando nosotros cambiamos la fe por la razón. Qué palabra, ¿verdad?, más impactante, ¿verdad? El Señor nos manda a ser fieles, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces que la incredulidad, ¿verdad?, es falta de creencia a la verdad. Entonces vamos a ver cómo es que se origina, ¿verdad?, la incredulidad en el ser humano y todo lo que conlleva este pecado. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces realmente cuando nosotros vemos, el Señor nos habla acerca de la incredulidad y vemos que la reserva de una persona a creer ciertas cosas, ¿verdad?, nos hace caer en la incredulidad.
Además de eso, ¿verdad? Cuando nosotros no creemos en el Señor, estamos poniendo una barrera entre el Señor y nosotros, porque la palabra es clara cuando dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Nosotros como cristianos debemos confiar firmemente en las promesas de Dios. El cielo y la tierra pasará, dice la palabra, pero las palabras del Señor no pasarán. Cuando nosotros vemos cómo la verdad opera, ¿verdad?, en alrededor de nuestra vida, y vemos cómo la vida refleja la desobediencia a la palabra del Señor con la incredulidad, ¿verdad? Vemos esa naturaleza del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay muchos cristianos lastimosamente incrédulos que están dentro de la iglesia, y pareciera, ¿verdad?, que es algo raro porque realmente el cristiano está por fe en la iglesia, ¿verdad? Pero lastimosamente es una realidad. Somos cristianos, pero en muchas ocasiones no le creemos a Dios. ¿Y a qué no le creemos? A sus promesas que están en la palabra, a su voluntad que es buena, agradable y perfecta, a lo que Él dice, ¿verdad? Y muchas veces por eso es que nuestra alma, ¿verdad?, no tiene descanso en Dios, porque vamos en contra de lo que el Señor nos pide y buscamos la razón, como le decía, ¿verdad? Pero la palabra es clara cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces nuestra alma no tiene descanso, ¿verdad?, en la infidelidad que hay en nosotros por no creer a la promesa de Dios. Pero realmente el Señor nos va a ayudar en nuestra incredulidad, porque Él dice, ¿verdad?, que nos va a ayudar en medio de toda dificultad. La incredulidad va a producir en el ser humano, ¿verdad?, un corazón endurecido. Y vamos a encontrar a muchas personas que no están satisfechas, ¿verdad?, con lo que tienen, con lo que son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo haga la obra redentora en cada uno de nosotros. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que muchas veces vivimos por la razón. Cuando nosotros llevamos la incredulidad al ámbito natural, vamos a ver que hay muchas razones para no creer en el hombre, por ejemplo, o en lo que no tengo en ese momento, ¿verdad? Pero lastimosamente no nos damos cuenta que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra, ¿verdad? Dios es totalmente distinto a los hombres que nos engañan, a las mentiras que hemos escuchado, ¿verdad? Dios no miente y Él no engaña. Y para muchos es difícil creerle a Dios porque pensamos que Dios es hombre, ¿verdad?, que tiene faltas o errores. Es difícil creer o confiar en alguien que no conocemos, y esa es una causa por la cual muchos no creen en Dios y caemos en la incredulidad. Por eso vemos que nuestra fe va a depender del conocimiento que tengamos de Dios. Para muchos es fácil creer que Dios es proveedor porque hemos visto milagros de provisión. Para muchos es fácil creer que Dios puede sanar porque hemos visto el milagro de sanidad. Pero cuando nosotros no se nos ha sido revelada la verdad de Dios, caemos en la incredulidad. Porque así como dice, ¿verdad?, hasta que yo no vea con mis ojos, ¿verdad?, hasta que yo no meta mis manos en tus heridas, yo no te voy a creer, le decía, ¿verdad? Y este varón, ¿verdad?, Tomás, que le dijo, ¿verdad?, y está ahí un dicho, ¿verdad?, es hasta no ver, no creer. Entonces, realmente la desconfianza que tenemos nosotros en cuanto a Dios es porque alguien nos miente o nos falla, cuando alguien nos traiciona, cuando esas faltas traen desconfianza a nuestro corazón. Pero eso es cuando no conocemos a una persona. Pero cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es perfecto y que no hay maldad ni engaño en su corazón. Por lo tanto, hermanos, Él nunca nos va a fallar y todo nos va a obrar para bien. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, Él es quien nos da la seguridad de todo lo que nos promete, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Dios es nuestra esperanza. Realmente, hermanos, nosotros debemos vivir con el fin de creer en Cristo. Miren, el Señor dice, ¿verdad?, que primero tenemos que creer que le hay para saber que Él va a cumplir. Cuando Jesús se aparece al discípulo Tomás, como les hablaba, no le veía las llagas, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, que como no podemos ver, no le creemos. Vemos, ¿verdad?, como Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Nosotros utilizamos nuestros sentidos, ¿verdad?, para oír, para tocar, para ver, y así sabemos que es cierto lo que nos dicen, lo que oímos, lo que nos hablan, ¿verdad? Pero las cosas de Dios, el pecado de la incredulidad viene, como le decía, por no conocer al Dios poderoso. Hebreos 13:10 dice, ¿verdad?, que habla acerca de una travesía de los israelitas por el desierto después de haber sido liberados en el poder de la esclavitud de Egipto, y cómo Dios se manifestó de una manera poderosa, ¿verdad? Dice del 7 al 12. El versículo de Hebreos 3, del 7 al 12, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, el pecado de la incredulidad nos va a apartar de la promesa de Dios. Y es claro, ¿verdad?, cuando dice: no endurezcan su corazón, no tienten, ¿verdad? Y miren, dice que con sus propios ojos vieron los milagros del Señor, pero lastimosamente su corazón está vagando, dice, no han conocido los caminos del Señor. ¿Y qué pasó en el versículo 11? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La incredulidad es un pecado que trae castigo, que nos aparta de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos escuchado, hermanos, la voz de Dios, y tal vez usted no ha escuchado audiblemente su voz, pero tal vez el Señor nos ha hablado a través de un profeta. El Señor nos habla a través de la palabra, de una prédica, de una alabanza. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando escuchamos esa predicación, Dios nos advierte algo y no hacemos caso, ¿verdad?, muchas veces a lo que Dios quiere mostrarnos. Después lamentamos las consecuencias, pero Dios es bueno con nosotros. Amén. El pueblo de Israel, ¿verdad?, en estos versículos que estaban en el desierto, dice que estaba su corazón endurecido, estaba seco, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, nos es difícil pensar, ¿verdad?, que viendo las obras del Señor, cómo se abrió el mar, hermanos, cómo pasaron en seco, cómo les dio agua de una peña, cómo todos los días había maná, ¿verdad? Pensamos: ay, esos qué bárbaros son, ¿verdad? Pero sabe, muchas veces nosotros estamos igual. Estamos viendo lo que Dios está haciendo y seguimos desconfiando y estamos viviendo en ese pecado de incredulidad. Porque, hermano, las manifestaciones de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida son constantes, pero a veces no lo tomamos como garantía de que Dios es fiel. A veces tal vez estamos esperando algo específico para que podamos creerle al Señor. Miren, el día de hoy, hermanos, mucha gente en la iglesia, en nuestro tiempo, ¿verdad?, siguen durmiendo, no se despiertan, ¿verdad?, en entender que el Espíritu nos guía a toda verdad. Hermanos, este pecado de la incredulidad es tan terrible para el cristiano, ¿verdad?, porque en primer lugar, pues nos aparta del Señor, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que creer con nuestro corazón firme que Él va a cumplir todo lo que dice. En Marcos 4:35 al 40, ¿verdad?, habla de aquellos que no tuvieron fe en el Señor. El Señor habla, usted lo puede leer tranquilamente en su casa, ¿verdad? Pero aquí habla acerca de cómo el Señor dormía, ¿verdad? Y estaban todos en la barca. Y eso es lo que pasa.
con aquellos, ¿verdad?, que tenemos incredulidad. A veces somos expuestos, hermanos, a estos temas, a estos estudios, porque el Señor quiere sacar qué hay realmente en nuestro corazón. Nosotros debemos acercarnos al Señor. Hay muchas razones por las cuales la incredulidad, ¿verdad?, debe ser arrancada de nuestras vidas, porque las consecuencias de nuestros actos o de la incredulidad son terribles. Vamos a ver algunos eventos que ocurren o consecuencias, ¿verdad?, que nos pueden acontecer si estamos en el pecado de la incredulidad. Número 1, nos va a quitar el acceso a los milagros, porque los milagros, hermanos, los recibimos por fe. Y la palabra en Mateo 13:58, si quiere lo puede buscar. Mateo 13:58 dice en el nombre de Jesús: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y es claro, hermano, que la falta de fe va a evitar que el Señor pueda moverse, que pueda manifestarse. El Señor necesita de la fe para poder obrar sus milagros. Necesita que el creyente sea crédulo, no incrédulo. El pecado de la incredulidad también nos cierra los ojos de la realidad. Y ahora vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 14, dice en el nombre de Jesús: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Hermanos, el Señor se le apareció a las mujeres, se le apareció a unos siervos en el camino a Emaús, se le apareció a Tomás, ¿verdad? Y ellos llegaron a contar su testimonio. Pero ¿qué pasó? Muchos no le creyeron. Entonces no vieron la realidad de lo que Jesús estaba haciendo. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que el Señor reprochó porque Él se había manifestado y había hablado, pero dice que no, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Vemos estas dos palabras juntas, ¿verdad? Porque el que es duro en su cerviz, el que es duro, ¿verdad?, en su entendimiento, no va a permitir que el Espíritu le hable, no va a permitir que el Espíritu haga. La incredulidad, hermanos, se opone a la verdad. ¿Y qué significa esto? En primera de Timoteo, busquemos ahí si tiene su Biblia, hermano. Primera de Timoteo 1:13 dice en el nombre de Jesús: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando nosotros, hermanos, no conocemos la palabra, el Señor puede perdonarnos, pero sabiendo las consecuencias de lo que podemos pasar por nuestras acciones, por hacer lo que al Señor no le agrada, por ir en contra de la voluntad, de la obediencia de Dios, de los pastores, la incredulidad, hermanos, nos trae esa consecuencia. Vamos a estar en contra de la verdad. Realmente, hermano, nosotros necesitamos buscar que el Señor, ¿verdad?, como dice la palabra, acreciente nuestra fe, que podamos estar siempre en la verdad del Señor. Amén. Veamos que también otra consecuencia del pecado de la incredulidad es que nos aparta de Dios y su voluntad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquel que no cree en Dios, hermano, va a negar la existencia de Dios. Y aquí es claro cuando dice que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Entonces, esa incredulidad, dice ahí, para apartarse del Dios vivo. Cuando no le creemos a Dios, a sus promesas, a lo que Él tiene preparado para nosotros, además de pecar, nos alejamos de la presencia del Señor. Hermanos, el pecado de la incredulidad nos va a quitar ese acceso a lo sobrenatural y nos va a llevar un evangelio
religioso, podríamos llamarle, ¿verdad? Un evangelio donde no vamos a ver poder, no vamos a ver cambios. Cuando nosotros como cristianos no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser que se limita, ¿verdad? A situaciones específicas. Y nuestro Dios dice que es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente. Amén. Las consecuencias de la incredulidad, hermanos, son muchos. Nos va a llevar también a desagradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es claro, hermanos, lo que vemos aquí, ¿verdad? Que primero, para poder entender a Dios, hay que creer que Dios es real. Y vamos a vivir estas consecuencias cuando no le creamos al Señor. ¿Sabe? Hay algunas características que una persona incrédula va a tener. Y nosotros debemos buscar, si está en nosotros la incredulidad, echarla fuera, porque es un pecado, porque es algo que al Señor no le agrada. Y vamos a ver algunas características de una persona incrédula. Y la primera es que el incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. ¿Sabe? La lógica, la razón no son útiles para el uso secular, por ejemplo, para un ejercicio de matemática, para un asunto que debemos resolver de una mejor manera, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, nosotros no podemos pensar con nuestro entendimiento, debemos usar nuestra fe para creer en Dios. Dios no se va a mover, ¿verdad?, por lo que yo pienso. Al contrario, Dios se mueve por mi fe. Dios va a hacer por misericordia lo que yo le pido en fe. Esta, ¿verdad?, es una razón por la cual el Espíritu Santo no puede moverse en la vida de muchas personas, porque Dios nos manda a vivir una vida por fe. Y sabe, hay una razón para eso, y es quitarle los límites a Él, para que Él pueda obrar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Si nosotros como cristianos usáramos nuestra fe, hermano, veríamos diariamente y continuamente a Dios moviéndose. Sabemos que pues las cosas que Dios manda hacer a veces en su palabra, ¿verdad?, son ilógicas, pero es ahí cuando el Señor puede obrar, ¿verdad? Cuando debemos hacerlo con fe y no buscar ni cómo lo hará, o sea, una razón, ¿verdad? Cuando Dios nos manda hacer algo, es porque Él respalda su palabra. Vemos, ¿verdad?, a este varón que necesitaba ser sumergido 7 veces. Y miren qué hizo este hombre. Primero pensó, ¿verdad?, y dijo: ay, si aquí me meto, mejor me voy a un río por mi casa, ¿verdad? Pero sabe, el Señor quiere que nosotros le creamos a Él. La palabra en Éxodo 14, versículos 15 y 16, nos habla un poco acerca de esto y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de los israelitas que marchen, y tú alza tu vara y extiende sobre tu mano sobre el mar y divídelo. Entonces, ilógico, hermano, que un palito iba a abrir el mar. Ilógico. Pero ¿qué pasa? Que la fe de Moisés fue activada en ese momento y él pudo ver ese milagro, como el mar se abrió para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Mire, tantos versículos que podemos leer de cosas que podríamos pensar que son absurdas. Mire, dice que el Señor le escupió al lodo, le puso el lodo a un ciego y así pudo ver. Y podemos pensar que antihigiénico, lo sucio, lo que usó Dios, la saliva, la boca dice que tiene tantas bacterias más que cualquier otra cosa en el cuerpo. Y Jesús utiliza la saliva y el lodo para darle vista a los ciegos. Entonces aquí claramente y en muchos versículos vamos a ver que la fe va a hacer que la incredulidad sea quitada de nosotros. Otra característica de una persona incrédula es la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. El Señor me dijo: yo te voy a sanar y voy a hacer algo por ti. Y vengo yo
y hago lo que yo quiero. El Señor me dijo, te voy a dar la provisión y yo busco ayuda en otro lado. El Señor me dijo que iba a abrirme una puerta de bendición y yo me pongo a vender mi ropa, mis cosas, a sacar, a hacer y a deshacer. Hermanos, el desobediente, ¿verdad?, se vuelve así por no creerle a Dios. Miren, hermanos, la incredulidad muchas veces, ¿verdad?, le quita su lugar a Dios. También, ¿verdad?, una persona incrédula cree solamente las letras y no del corazón. Y hoy leí algo, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención y decía que la teoría, ¿verdad?, a veces opaca la práctica. Y a veces sabemos muchos versículos de la Biblia, pero no los ponemos en práctica. Y por eso el Señor quiere y nos pide, ¿verdad? Dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. El incrédulo, hermano, proclama que Dios sana, pero nunca ora por un enfermo. Nunca ha visto una sanidad, ni siquiera en él mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es incrédulo. Miren, una persona que es incrédula es ingrata. ¿Por qué? Porque llama a suerte muchas veces a las bendiciones de Dios, a lo que recibimos por gracia, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, es que era mi suerte. Y no, hermanos, el Señor siempre hay que darle su lugar, hay que darle la gloria a Él. Los cristianos no podemos vivir por suerte, no podemos vivir, ¿verdad? Porque, ay, me tocaba, no, es porque Dios quiso. Hermanos, el incrédulo llama a imaginación cuando Dios le habla. Miren, una persona incrédula nunca tal vez ha escuchado la voz de Dios. Me refiero a que tal vez sí la ha escuchado, pero no ha puesto atención, ¿verdad?, a esa palabra. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo tiene esa palabra, ¿verdad?, de Dios, la Biblia, como un libro más y no como una realidad. O sea, lee por leer. Hermanos, ¿saben? Una persona que es incrédula tiene una característica, y es que pone a Dios como último recurso para resolver sus problemas. Buscamos cualquier solución menos acercarnos a Dios. El incrédulo, hermanos, ve los problemas más grandes que a Dios. ¿Por qué? Porque está enfocado en sus problemas, en su situación, por no creer en Dios. Hermano, una persona incrédula vive sin esperanza. Y si tiene un poco de esperanza, la va a perder fácilmente. A un incrédulo, hermano, se le hace difícil conocer a Dios. Y siempre está agotado porque no descansa, porque el Señor es el que da descanso real. Otra característica es que es una persona insegura porque no confía en Dios plenamente. Además, una persona que es incrédula no conoce la santidad. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es clara la palabra, ¿verdad?, que dice que los incrédulos nada les es puro. La palabra no es verdad, no les gusta vivir en santidad. Al contrario, ¿verdad?, son personas que se apartan de la verdad del Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos, ¿verdad?, en esa verdad, que nosotros podamos acercarnos al Señor, que podamos ver con nuestros ojos lo que Dios puede hacer. Hermano, una persona incrédula vive sin esperanza, y si tiene un poco de esperanza, la va a perder fácilmente. A un incrédulo, hermano, se le hace difícil conocer a Dios, y siempre está agotado porque no descansa, porque el Señor es el que da descanso real. Otra característica es que es una persona insegura porque no confía en Dios plenamente. Hermanos, necesitamos ser libres de toda incredulidad. ¿Cómo vamos a vencer la incredulidad como cristianos? Esa falta de fe tiene una solución, y se vence a través de la oración, del ayuno y el estudio de la palabra. La oración, hermanos, es un medio por el cual nos comunicamos con Dios, y en la oración nosotros podemos expresarle y pedirle a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad. Jesús, ¿verdad?, dijo que la oración y el ayuno
son las formas de vencer a cualquier género, hablando de cualquier pecado que sea difícil de vencer. El ayuno, ¿verdad? Cuando apartamos un tiempo para estar a solas con Dios, ese tiempo que solo vamos a dedicar a buscar a Dios, es ideal para vencer la incredulidad y fortalecer nuestra relación personal con Jesús. El estudio de la palabra, hermanos, el entender que la incredulidad, ¿verdad?, nos irá fortaleciendo en el conocimiento de Dios, porque nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. Era lo que le decía al principio. Muchas personas no confían en Dios porque hay otros que le han fallado, pero el que conoce a Dios y sabe quién es Dios para él, ¿verdad?, va a entender que nuestra confianza, que el único que no nos va a fallar es Dios. La fe, el amor, la esperanza deben crecer en nosotros como cristianos, ¿verdad?, cada vez que conocemos más y más de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, es tiempo de escudriñar nuestro corazón, de ver si hay en nosotros ese pecado de incredulidad o si en algún momento nos ha pasado, porque somos humanos, ¿verdad? Podemos ver nuestra mirada enfocada en otras cosas, pero el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y Él nos va a dirigir. Amén. Así que vamos a iniciar orando para quedar despedidos esta noche del estudio bíblico, y yo espero que el Espíritu nos haya hablado, porque a mí sí, ¿verdad? No quiere decir que nosotros seamos libres o que estemos exhortos de la incredulidad, pero si nos llega a pasar, que tengamos las herramientas, las armas para vencer ese pecado de incredulidad. Amén. Así que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta noche, porque tú me has hablado a mí, Señor, acerca de este pecado, Señor, que es tener esa falta de fe. Yo te quiero pedir, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mí a acrecentar nuestra fe. Si hay áreas de nuestra vida en las cuales no te hemos creído y por eso no hemos visto tu bendición, no hemos visto lo que tú puedes hacer, Señor, en esas áreas de nuestras vidas que no te hemos permitido manejar, hoy te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú echas de nosotros todo fuera, toda incredulidad a tu palabra, la incredulidad a lo que tú prometiste, Señor, a todas las cosas, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que hagas tu obra perfecta en cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por la oportunidad de crecer, Señor, en tu verdad, en tu palabra y conocer más y más de ti, Señor, a través de estos estudios. Bendice a los pastores, Señor, guárdalos, llénalos de tu presencia y permite que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una noche llena de bendición.